El móvil del crimen era llevarnos una oscurana de varios días y obligarnos, no lo van a lograr. Pero la corrupción, la ineficacia y gente que no conoce de la materia han hecho que se haya deteriorado no solamente las obras que estaban en construcción, sino lo que toda la vida sirvió. 503.077 viviendas. Es decir, ya logramos superar las 500.000 viviendas, una cifra extraordinaria. Aquel que tenía arrendado su local o su predio comercial, que se había afectado en su ingreso, aquellos venezolanos que requerían de tener mejores servicios en un centro comercial se van a ver afectados. No hay leche en los barrios de Caracas, no hay harina para hacer las hallacas, que es el plato navideño favorito de los venezolanos. Bien amigos, iniciamos las noticias a esta hora, son las 12:15. Una vez más, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que un sabotaje por parte de la oposición fue lo que generó el apagón general el pasado lunes en Venezuela. De cómo pudieron romper, reventar este conductor. El móvil del crimen era llevarnos una oscurana de varios días y obligarnos, no lo van a lograr. Noticias y más noticias al mediodía. Y en entrevista con NTN 24, el candidato a la alcaldía de Caracas, Ismael García, respondió a las acusaciones por parte del Ejecutivo Nacional sobre un supuesto sabotaje eléctrico por parte de la oposición. En Venezuela el gobierno ha invertido en los últimos 12 años más o menos unos 20.000 millones de dólares en el sistema eléctrico, pero la corrupción, la ineficacia y gente que no conoce de la materia han hecho que se haya deteriorado no solamente las obras que estaban en construcción, sino lo que toda la vida sirvió como fuente de generación de eléctrica. Por ejemplo, Planta Centro, que es una de las plantas más grandes de América Latina, que fue construida en los tiempos del gobierno del doctor Caldera hace muchos años, debería generar unos 2.500 megavatios. Sin embargo, esa planta a veces genera unos 400 megavatios. Ha habido una destrucción, así como ocurre en el sector eléctrico, en el sector petrolero y la industria del hierro, que está deteriorado en manos de gente inepta, incapaz y muy corrupta. García asegura que la corrupción ha socavado las bases del gobierno venezolano. No hay leche en los barrios de Caracas, no hay harina para hacer las hallacas, que es el plato navideño favorito de los venezolanos. Es decir, el gobierno generó todo ese nivel de corrupción que se hizo desde Cadivi, donde también se malbarataron 20.000 millones de dólares más, entregándose a empresas fantasmas, a empresas chimbas de maletín. Al mediodía, noticias y más noticias. El rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, informó que hasta ahora el cronograma del CNE se ha cumplido en su totalidad y destacó que solo queda esperar por la instalación de las máquinas en los centros de votación. Tras los anuncios que el gobierno ha venido realizando sobre el supuesto sabotaje eléctrico por parte de sectores de la oposición para los comicios municipales, Díaz precisó que el CNE está preparado para cualquier eventualidad. Indicó que los centros tienen un respaldo eléctrico adicional. Aunque se vaya la luz en todo el país, eso no dificulta la elección. Así dijo Vicente Díaz, quise decir. Con respecto a la decisión del gobierno nacional de designar el 8 de diciembre como el Día de la Lealtad a Chávez, el rector del CNE hizo un llamado al Ejecutivo a no convocar a actos públicos durante las elecciones. Absténganse de utilizar eso como parte de la campaña electoral. Vicente Díaz dijo también que el voto asistido es un delito, por lo tanto todo aquel que observe el voto de otra persona es un delincuente electoral. Noticias y más noticias al mediodía. Y el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, aseguró que establecer
un solo precio para los alquileres comerciales no es conveniente, porque no es lo mismo trabajar en un local dentro de un centro comercial que hacerlo desde el medio de un bulevar, porque son estructuras diferentes. Son estructuras diferentes, por lo que tirar a rasa un solo precio pareciera que no es lo más conveniente. No son solo locales comerciales, son oficinas, son galpones, son colegios, es todo lo que tiene que ver en el sector inmobiliario que no es vivienda, se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque bueno, aquel que tenía arrendado su local o su predio comercial, pues se va a ver afectado en su ingreso. Aquellos venezolanos que requerían de tener mejores servicios en un centro comercial se van a ver afectados. Manifestó además que todo aquel comerciante que vive del alquiler de inmuebles se va a ver afectado en su ingreso, lo cual se verá reflejado en la calidad de los servicios dentro de los centros comerciales. Al mediodía, noticias y más noticias. Y el drama por el cierre sorpresivo de la frontera colombo-venezolana se sigue viviendo en las inmediaciones del puente Simón Bolívar en el estado Táchira. Según relata el diario La Nación, son varias versiones que se oyen por parte de los ciudadanos que se encuentran atrapados en uno u otro lado de la línea fronteriza. Adultos mayores, mujeres embarazadas, niñas y niños han permanecido durante horas y algunos durante varios días bajo el inclemente sol, luego de que este lunes la Fuerza Armada Nacional colocara barricadas en la frontera para impedir el paso a vehículos y peatones, todo esto presuntamente por las venideras elecciones del 8 de diciembre. La opción es atravesar por una trocha del río Táchira, pero lograr ese objetivo depende no solo de la voluntad y lo arriesgada que sea la persona, sino también del dinero que tenga que pagar o el dinero que tenga para pagar al mototaxista y al maletero, que bueno, le ayudará a cruzar el río Táchira. Y bueno, aparte de todo, pues de la suerte de no ser detenido por algún militar, si lo sorprende por algún camino verde. Noticias al mediodía. El ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, Francisco Farruko Sesto, informó que desde su creación en el año 2011, la Gran Misión Vivienda Venezuela ha construido 503.077 viviendas. Si hemos logrado en este momento, son la cifra oficial de que maneja el órgano superior de la vivienda, 503.077 viviendas. Es decir, ya logramos superar las 500.000 viviendas, una cifra extraordinaria. Eso equivale a no sé cuantísimos años de gobierno anteriores, de la Cuarta República. Pasaron años, ya décadas, para alcanzar una cifra similar, ¿no? 503.077. Si contamos además las más de 300.000 viviendas que están en este momento en ejecución, estamos ya, bueno, vamos hacia el millón, porque estamos por encima de las 830.000 viviendas. Al mediodía, noticias y más noticias. Bien, amigos, en materia internacional tenemos que al menos una persona ha muerto y más de 60 resultaron heridas durante la oleada de robos y saqueos que sacudió en horas de la tarde, o en las últimas horas en este caso, la ciudad argentina de Córdoba, en coincidencia con un paro de policías por un reclamo salarial, así lo informaron hoy fuentes policiales. La víctima fatal es un joven de 20 años que falleció esta madrugada de un disparo en el tórax, en circunstancias aún no esclarecidas. Se lo indicaron fuentes de la policía cordobesa a la agencia oficial Telam. Los policías se encontraban acuartelados hoy mientras sus representantes negociaban un acuerdo con las autoridades provinciales para obtener una subida salarial y volver a prestar servicio tal y como les exigió el Superior Tribunal de Justicia. Noticias y más noticias al mediodía. Dos personas murieron y 8 resultaron heridas tras la colisión de un tren y un camión ocurrida hoy en la localidad chilena de Requinoa. Eso es a 100 kilómetros al sur de Santiago, así lo informaron fuentes policiales. El accidente ocurrió poco antes de las 9 horas locales, cuando el convoy del servicio Metrotren se dirigía a la ciudad de San Fernando, a 40 kilómetros más hacia el sur. Las víctimas mortales fueron el maquinista del tren, Cristian Tapia Nilo, y su ayudante Luis Opasco González. Así lo precisaron
las fuentes. Al mediodía, noticias y más noticias. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, afirmó el martes, el día de ayer, que el sitio de internet de su reforma de salud funciona tras un lanzamiento problemático y prometió seguir defendiendo esta ley hasta el final, volviendo a adoptar una actitud ofensiva 2 meses después del problemático lanzamiento del portal. Obama aseguró que esta ley funciona y seguirá funcionando, así lo indicó la agencia internacional, la agencia France Press. El sitio funcionaba muy mal cuando fue lanzado el 1 de octubre, lo que obligó al gobierno demócrata a una puesta a punto de emergencia. 3 días después del plazo establecido por el Ejecutivo, el 1 de diciembre, Obama afirmó que el sitio funcionaba bien para una gran mayoría de los usuarios, aunque todavía es posible que se produzca algún error, se lo dijo Barack Obama. Noticias y más noticias al mediodía. El Senado mexicano aprobó hoy en lo general y por amplia mayoría una iniciativa de reforma política electoral para así crear una autoridad de comicios única en el país y permitir la reelección de legisladores federales y locales. El debate de esta reforma, uno de los principales temas del pacto suscrito por el gobierno y los principales partidos políticos, se inició por la tarde con un llamado de senadores izquierdistas a posponer la discusión hasta el próximo periodo legislativo. No obstante, el debate continuó y luego de 6 horas en las que hablaron numerosos senadores para apoyar o objetar la iniciativa, al final esta fue aprobada en lo general por 106 votos en favor, 15 en contra y una abstención. Amigos, son estas las noticias más destacadas de Venezuela y el mundo, y usted las escuchó aquí, al mediodía, tiempo de noticias. Escuchas Al Mediodía, tiempo de noticias, con Andrea Todé y José Ignacio Moreno.